Empezamos el apartado 2 del tema, que es el relacionado con las emociones. Entonces, todos entendemos más o menos lo que son las emociones y las relacionamos por lo general con los sentimientos, o utilizamos de forma sinónima la palabra emoción y sentimiento. Pero vamos a ver cómo son dos cosas vinculadas pero diferentes, ¿vale? Una emoción se define o se puede definir como un complejo estado del organismo a nivel afectivo, ¿vale? Es decir, una reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos y que influyen en el pensamiento y en la conducta, ¿vale? Es decir, estado afectivo, no cognitivo. Lo cognitivo va a ser lo razonado, lo afectivo va a tener que ver con lo sentido, ¿vale? Van a ser las dos partes, ya lo hemos nombrado varias veces, de lo que es el aspecto psicológico, de lo que es lo mental, lo que es el pensar, el razonar y el sentir, por así decirlo. Entonces, están asociadas a distintos fenómenos que ya hemos tratado, como el temperamento, el carácter, la personalidad, el humor, la motivación, ¿vale? Tienen que ver, están mezclados. Y suelen relacionarse con los sentimientos y por lo general se contraponen a lo cognitivo. Es decir, lo cognitivo, lo razonado, se suele contraponer a lo sentido, a lo afectivo, a lo emocional, ¿vale? Es como si tuviéramos dos partes, una parte racional, una parte emocional, una parte de sentimientos. Entonces, hay varias teorías acerca de lo que son las emociones y se suelen agrupar en tres tipos, ¿vale? De tipo fisiológico, neurológico y cognitivo. Las de tipo fisiológico, las teorías fisiológicas, sugieren que son las respuestas intracorporales, lo que nos ocurre dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Las que dan lugar a las emociones. O sea, algo interno al cuerpo. Las teorías neurológicas, ¿vale?, proponen que la actividad en el cerebro llevan a cabo las respuestas emocionales, las provoca, son cerebrales, no corporales. Y las teorías cognitivas argumentan o proponen que los pensamientos y otras actividades mentales, ¿vale?, o sea, lo cognitivo, juegan un papel importante en las emociones. Sea cual sea las teorías que hay aquí, nosotros nos vamos a centrar en una de las formas más actuales de comprensión o de definición y estudio de lo que son las emociones, que son las del neurocientífico Antonio Damasio. Entonces, los conceptos de emoción y de sentimiento en Damasio aunan, juntan, mezclan elementos fisiológicos propios de los seres vivos cualquiera, ¿vale?, desde un ornitorrinco a un protozoo a un erizo de mar, con aspectos cognitivos propios de animales con sistemas nerviosos complejos. Es decir, mezclan lo fisiológico con lo cognitivo, ¿vale? Lo fisiológico propio de cualquier ser vivo con lo cognitivo propio de animales con sistema nervioso complejo. Fijaros que no dice humanos, dice animales con sistemas nerviosos complejos, donde entrarían muchos animales, como un perro, por ejemplo, o no hablemos de un chimpancé, un bonobo, un gorila. Entonces, las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que dan lugar a un patrón distintivo de comportamiento, ¿vale? Es una respuesta química y neuronal que da lugar a un patrón de comportamiento, a una serie de pasos del comportamiento, una serie de acciones de nuestro cuerpo que son características y son cumpliendo un patrón. Ante un estímulo, una respuesta, ¿vale? Una respuesta que es patronada, que es siempre o más o menos siempre igual. Y se ponen de manifiesto mediante gestos faciales, frecuencia cardíaca, sudoración, coloración de la piel, postura corporal, etc., ¿vale? Un gesto de sorpresa, un gesto de enfado, un gesto de alegría, ¿vale? Los gestos son nuestra principal forma de transmitir las emociones.
Entonces, las emociones, repito, son un patrón de comportamiento, conjunto de respuestas químicas y neurológicas, y neuronales, perdón, que dan lugar a un patrón de comportamiento. Los sentimientos van a ser la percepción consciente de esos cambios corporales que ha provocado la emoción. ¿Vale? Entonces, solo pueden ser reportados, solo pueden ser explicados, interpretados por un animal que posea conciencia y que posea lenguaje. ¿Vale? El lenguaje da igual lo complejo que sea, no hablamos del lenguaje como el nuestro. Puede ser el de un perro con un ladrido o un aullido. Entonces, la emoción es la respuesta patrón, ¿vale? Yo tengo una respuesta y cuando me doy cuenta, cuando soy consciente de esos cambios, ¿vale? Me provocan un sentimiento. Ese va a ser el sentimiento. Emoción, lo fisiológico; sentimiento, la percepción de lo fisiológico. Entonces, las emociones se generan como respuesta a ciertos acontecimientos, no a todos los acontecimientos. Hay estímulos que provocan emociones y estímulos que no provocan emociones. ¿Vale? Entonces, los estímulos que las provocan se llaman estímulos emocionalmente competentes, o EEC. ¿Vale? Estos estímulos pueden ser reales cuando me están pasando, o pueden ser recordados mentalmente cuando recuerdo que me han pasado. ¿Vale? Con lo cual yo puedo sentir o vivir o sufrir una emoción en base a un recuerdo. ¿Vale? El sistema nervioso cuenta con un sistema de evaluación, ¿vale? Que está en la amígdala, que va a determinar si esos estímulos son emocionalmente competentes o no. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy viendo una lámpara y la lámpara no me genera ninguna emoción. Pero si viera a un señor con un cuchillo que viene a mí, pues sí me generaría una emoción, que sería de miedo. Entonces, esa evaluación la va a hacer mi amígdala, una parte de mi cerebro, de mi encéfalo. Los patrones de comportamiento, la respuesta que tiene mi cuerpo, ¿vale? La respuesta emocional, ha sido seleccionada por la evolución como la mejor respuesta a estos estímulos, la más eficaz, la que más nos ha permitido sobrevivir. ¿Vale? Ante el estímulo de carne podrida que huele a muerto y la respuesta, que es la emoción, es el asco que me provoca un vómito, es una buena respuesta evolutiva. ¿Vale? Probablemente me esté salvando la vida el hecho de haber comido eso o pensar en comer eso. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, el proceso de emoción, sentimiento de emoción, transcurre como sigue. Fijaros, va a ser una serie de pasos y luego lo pongo en un dibujo. Hay un estímulo captado por los sentidos y enviado hacia la amígdala, ¿vale? O sea, el estímulo lo captan mis sentidos, mi vista, mi olfato, mi gusto, mi tacto, etc. Y se comunica internamente con la amígdala. La amígdala hace la evaluación del estímulo y lo valora o no como emocionalmente competente. Directa o indirectamente, ¿vale? Bien a través de el sistema nervioso, bien a través del sistema endocrino, las hormonas, la amígdala, ¿vale? Desencadena la emoción y se ejecuta el patrón conductual. Tengo frío, tengo sudor, tiemblo, me pongo pálido, huyo, lo que sea, el patrón de respuesta. ¿Qué ocurre? Que mi corteza cerebral percibe esa respuesta emocional. Mi corteza cerebral, que es la parte cognitiva, ¿vale? Se da cuenta de que estoy sufriendo una serie de... que estoy haciendo un comportamiento, que estoy teniendo frío, que estoy teniendo una serie de movimientos corporales. Lo razona, ¿vale? Y lo relaciona con el estímulo. Es decir, llega nuestra corteza cerebral, relaciona lo que estoy haciendo con lo que me lo ha provocado. Esta relación la establece también la corteza cerebral, que es la parte cognitiva, ¿vale? Y da lugar a un sentimiento expresable lingüísticamente. Yo me doy cuenta, eso me ha provocado esto, y esto lo llamo miedo, ¿vale? He sentido miedo. Ese sería el sentimiento. La vinculación entre el estímulo, la emoción y el sentimiento se almacena en la memoria emocional. Y una vez que está la memoria emocional, ante la repetición de un estímulo, mi amígdala va a consultar con la memoria emocional, no consulta preguntando, ¿vale? Y predispone o dispara de nuevo el par emoción-sentimiento. Es decir,
El estímulo emocionalmente competente a través de los sentidos llega a la amígdala, que es el 2, que desencadena la emoción, que son los patrones de comportamiento, mis movimientos. Mi cognición, mi corteza cerebral, relaciona mi emoción con el estímulo que me lo ha provocado, ¿vale? El 5, y lo aúna todo, convirtiéndolo en un sentimiento que yo puedo expresar. Y lo almaceno en la memoria emocional, ¿vale? Por ejemplo, yo voy por la calle y veo una persona que se acerca corriendo hacia mí. Le entra por los sentidos, ¿vale? El oído, la vista, poco más en este caso, ¿vale? Mi amígdala lo percibe y lo analiza como emocionalmente competente. Ese tipo de estímulo provoca una respuesta concreta que se llama miedo. Y esa es la emoción. La emoción es el miedo. El miedo, en realidad, aquí, cuando es la emoción, es la huida, el temblor, la palidez, la taquicardia, etcétera, ¿vale? La descarga de adrenalina. Eso es la emoción, lo fisiológico. Entonces, mi corteza cerebral se da cuenta de que me están pasando esta serie de cosas y lo relaciona con la persona que viene corriendo hacia mí. Entonces, la relación yo la expreso. Tengo miedo porque viene esa persona hacia mí. Ese es el sentimiento, yo lo siento, ¿vale? Y lo almaceno en la corteza cerebral. Cuando eso en la memoria emocional. Cuando eso me vuelve a pasar, yo lo recuerdo. Y entonces incluso puedo tener miedo sin que me llegue a pasar, puedo tener miedo solo a pasar por un sitio oscuro, ¿vale? Y eso me puede estar salvando la vida. Por eso las emociones son importantes. Entonces, las emociones tienen una serie de manifestaciones, ya las hemos dicho, fisiológicas, que es lo meramente corporal. Cambios en la frecuencia respiratoria, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la tensión arterial, cambios en las hormonas, ¿vale? Un cambio en la temperatura, una serie de cambios fisiológicos que ocurren en mi cuerpo que me provocan un comportamiento, que es la manifestación conductual. Que yo se la puedo ver a alguien, está temblando, está corriendo, está paralizado, está sonriendo, ¿vale? Y una manifestación cognitiva, que es una vez que yo lo proceso, ya me provoca la sensación, el sentimiento, lo razono, ¿vale? Entonces, cuando hago todo este conjunto de relaciones, digo que tengo un sentimiento. Es decir, la emoción me provoca el sentimiento de emoción. La emoción en lo fisiológico, lo conductual, lo cognitivo y se transforma en el sentimiento. Entonces, las emociones tienen funciones, nos sirven para algo. Los cuerpos nunca llevan a cabo acciones que no tengan una utilidad. Tiene 3, ¿vale? Una es adaptativa. Una función adaptativa quiere decir que facilita la supervivencia, ¿vale? Estas respuestas automáticas a lo largo de la historia evolutiva del ser humano y de los demás animales han salvado vidas. ¿Vale? El hecho de que yo tenga miedo a entrar en un bosque o tenga miedo a un león me está salvándome la vida. El hecho de que yo me genere felicidad estar con determinado tipo de personas me ayuda a la reproducción y me va a hacer que mi vida se prolongue a lo largo de las generaciones. Tiene una función social. La interacción social, la vida en sociedad, depende de la predicción o del comportamiento asociado a las emociones. Como yo entiendo mis emociones y comprendo cuáles son mis gestos y cómo me siento, yo lo puedo entender en los demás. De forma que si alguien está alegre me puedo acercar, si alguien está triste le puedo intentar ayudar, si alguien está enfadado mejor me alejo. Esa función social va a facilitar la cohesión dentro de un grupo de personas. Y luego una función motivacional, ¿vale? Puede dar lugar a una conducta motivada o ser consecuencia de la misma. Lo que me emociona positivamente, lo que me gusta, lo que me provoca alegría, me va a hacer repetirlo, ¿vale? Con lo cual me va a servir de motivación. Entonces, se dice que una persona es emocionalmente madura cuando
reconoce las señales sociales procedentes de las emociones de los demás, ¿vale? Cuando es capaz de darse cuenta de que los demás están manifestando una emoción u otra, cuando utiliza las reglas de expresión de sentimientos, ¿vale? Es decir, sabe comportarse en los distintos sitios, sabe expresar los sentimientos de alegría, de tristeza, de asco, de miedo, etcétera, en según donde esté, ¿vale? Y sabe qué hacer con esos sentimientos y con esas emociones. Sabe manejarlas, sabe interpretarlas, ¿vale? Entonces, en 1963, Paul Ekman propuso 6 emociones primarias, 6 emociones básicas, ¿vale? Que parece ser que son universales a todas las culturas. Y son estas, son la alegría o la felicidad, el amor, ¿vale? Que es una sensación agradable de bienestar. Es muy difícil definir esto, por eso no insisto. El asco, que es un intenso desagrado ante algo repulsivo o repugnante. La ira, que es el enfado, la irritabilidad, la indignación. El miedo, que es la sensación de amenaza de la integridad personal, de peligro o de dolor. La tristeza, que es la desdicha o la infelicidad. Y la sorpresa, que es el malestar o el asombro, ¿vale? No tiene por qué ser malo, por algo inesperado. ¿Vale? Digamos que se podían representar de esta forma: felicidad, tristeza, miedo, enojo o ira, sorpresa y asco, ¿vale? Las emociones primarias dan lugar a emociones secundarias, que son como derivadas, más suaves. El temor no es el miedo, pero se origina en el miedo, ¿vale? El desagrado no es asco, pero se origina en el asco. El bienestar no es la alegría, pero, ¿vale? Entonces, son posteriores a las primarias y dependen del análisis de la memoria emocional que vamos haciendo con el tiempo y con el aprendizaje, ¿vale? Esto sería un mapa de las emociones, ¿vale? De las emociones primarias. Estas de aquí arriba son la alegría, la felicidad y el amor, están separadas, pero básicamente serían la misma. Estas de abajo serían las negativas y en medio están un poco las intermedias, que las vamos a ir ahora viendo un poco por encima, pero solo muy por encima, es porque veáis esto un poco ampliado. La alegría y sus relaciones. Alegría, humor, contento, diversión, estremecimiento, éxtasis, euforia, entusiasmo, optimismo, ¿vale? La felicidad, el amor, aquí están todas vinculadas, cómo se relacionan las unas con las otras. El miedo y sus variantes. El miedo, pavor, susto, vulnerabilidad, alarma, fobia, temor, ¿vale? Terror, horror, pánico, recelo. El asco y sus derivadas. Asco, rechazo, aversión, aprensión, repugnancia, repulsión, náusea, repelús, es como más suavito. La ira y sus relaciones. Ira, celos, envidia, impaciencia, hostilidad, agresividad, odio, rencor, furia, cólera, rabia, fastidio, mal humor, desprecio, indiferencia, exasperación. La tristeza con sus vínculos. Nostalgia, melancolía, infelicidad, desaliento, pesimismo, desgana, aburrimiento, sufrimiento, dolor, duelo, pena, pesar, aflicción, desconsuelo, depresión, amargura, etc. La sorpresa y sus derivadas secundarias. Sorpresa, confusión, desconcierto, pasmo, asombro, anticipación, perplejidad, estupefacción, estupor, extrañeza. ¿Vale? Entonces, este esquema estaría relacionándonos todas, pero se ven claramente los núcleos principales, que son las positivas, las negativas, y luego vamos a ver unas que son neutras. Entonces, en la clasificación que hacen Goleman y Vizquerra de las emociones, las clasifican en 4 grupos, no tipos, sino grupos, ¿vale? Las positivas son las que provocan sentimientos agradables, como la alegría, ¿vale? Nos gusta sentir alegría. No quiere decir que sean malas o que sean buenas, quiere decir que son positivas en cuanto a que nos agrada sentirlas, o negativas, que nos desagrada sentirlas, como el miedo, el asco o la ira, ¿vale? Nadie quiere sentir miedo, ni asco, ni ira, pero son beneficiosas. Luego hay neutras, ¿vale? Que provocan sentimientos que son agradables o desagradables según la situación.
como la sorpresa, ¿vale? La sorpresa nos va a gustar o no nos va a gustar según si nos están dando como sorpresa la existencia de una enfermedad o como sorpresa una fiesta de cumpleaños. Y luego las estéticas van un poco aparte y tienen que ver con ciertas sensaciones y manifestaciones, a veces de alegría, a veces de tristeza, a veces de miedo, a veces de desagrado, de asco, pero ante las manifestaciones artísticas, ante los paisajes, ante los cuadros, ante la música, ante la poesía. Siguiendo con las emociones, vamos a ver ahora lo que es la inteligencia emocional, que últimamente está como muy de moda hablar de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia es un concepto muy complejo que tiene que ver con la capacidad de las personas para resolver problemas, ¿vale? Entonces, hay varias teorías acerca de la inteligencia. Hay una, que es el enfoque de Raymond Cattell, que distingue dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida, que es la capacidad para razonar con contenidos abstractos de forma lógica, ¿vale? El razonamiento lógico, el razonamiento matemático, el análisis, ¿vale? Es una parte más genéticamente determinada en la inteligencia. Y luego lo que llama la inteligencia cristalizada, que es la que se adquiere durante la experiencia, la que se desarrolla con las vivencias, la que se adquiere con el hecho de vivir. Es más culturalmente determinada y es no independiente de la otra, pero juegan en ligas distintas. Hay otra teoría de las inteligencias, probablemente la que esté más en vigor actualmente, que es la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que habla de 8 tipos de inteligencia, ¿vale? Empezando por la más clásica, la lógico-matemática, que es la capacidad para el razonamiento lógico y resolver problemas. La lingüístico-verbal, que es la capacidad para dominar el lenguaje y poder comunicarlos con los demás. La interpersonal, que es la de poder advertir cosas de las demás personas más allá de nuestros sentidos, entender a las personas, tener un buen feeling con la gente, saber entender a la gente. La corporal cinestética, que es la de manejar herramientas o expresar emociones corporalmente, tiene que ver con las habilidades para bailar, para el deporte, para tocar instrumentos, ¿vale? Para arreglar cosas. La capacidad para comprender y disfrutar de la música sería la inteligencia musical. La visual espacial, la que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas, ¿vale? La visión tridimensional, la visión espacial, la orientación en los mapas. La intrapersonal, que es la capacidad para comprendernos a nosotros mismos y regular nuestras emociones. Y la naturalista, que es la capacidad para detectar y diferenciar y categorizar, o sea, clasificar aspectos vinculados al entorno natural, ¿vale? A las plantas, a los animales, a los paisajes. Entonces, una persona puede ser inteligente en un aspecto y no ser inteligente en el otro, pero eso no le quita inteligencia. Simplemente hay distintos tipos de inteligencia. Bueno, pues vinculados con la interpersonal y con la intrapersonal, tenemos la inteligencia emocional, que es la que añade Goleman, y que reúne lo que os decía, las inteligencias intrapersonales de Gardner. Entonces, la inteligencia emocional es la que intenta explicar las tomas de decisiones no lógicas, como por ejemplo por qué tenemos moto, o por qué nos hemos casado con una persona y no con otra, o por qué hacemos cosas aparentemente irracionales, por qué hacemos cosas que en principio no serían lógicas y que en otra persona nos parecerían decisiones equivocadas. Entonces, esta inteligencia emocional tiene que ver con una serie de componentes que son el autoconocimiento emocional, que es conocernos a nosotros mismos, ¿vale? El autocontrol emocional, que es detectar las dinámicas emocionales, cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, saber si estoy contento todo el rato o no, o es algo duradero o es algo efímero, diferenciar la alegría de la felicidad o la risa de la felicidad. La automotivación, que es saber enfocar las emociones hacia lo motivante. La empatía, que es el reconocimiento de las emociones de los demás. Y las habilidades sociales, que es la mejora de las relaciones interpersonales.